del sistema político y de cómo cómo se va conformando históricamente el Estado-Nación argentino, ¿no es cierto? Desde la independencia que hemos visto hasta fines del siglo XIX, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Hasta el momento hemos desarrollado las unidades 1, 2, 3, de las cuales ustedes tienen los materiales didácticos en el aula virtual. ¿Cómo les ha ido con el trabajo en el aula virtual? ¿Les resulta sencillo, accesible, etcétera, etcétera, o no? Les pregunto. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar el desarrollo de la unidad 4 y nosotros tenemos programado para el miércoles y el lunes que viene 2 clases de repaso. Siempre y cuando yo termine hoy el desarrollo de los contenidos básicos de la unidad 4. De todas maneras, lo que a mí me parece importante también es que en esas reuniones de las clases de integración, me parecía que era importante trabajar en grupos más chicos. Así que bueno, eso lo voy a terminar de resolver hoy, si avanzamos, para dividirlos en grupos y que se trabajen con diferentes profesores las clases de integración. Así que van a recibir una información en qué comisión están para que justamente se conecten con el link correspondiente a esa clase y poder trabajar, digamos, de manera más interactiva. Porque en esta, justamente uno de los problemas que tiene la virtualidad es la escasa interacción que hay entre los profesores, digamos, en la dimensión del aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a intentar mejorar eso para que justamente puedan trabajar y puedan resolver como si fuera una gran clase de consulta los problemas que tengan para llegar a rendir el parcial. Bien, entonces vamos a comenzar el desarrollo de la unidad. La unidad 4 tiene como título Consolidación del Estado Nacional y Reforma Política y abarca un periodo extenso de la historia argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, 1880-1912. Esa es la periodización, que si ustedes la pueden ver con su programa, tiene, digamos, toma como objeto de análisis un proceso de importantísimas transformaciones económicas, sociales y políticas de la Argentina en ese momento, una vez que se cerró el ciclo de lo que comúnmente se llaman las guerras civiles, ¿no? Las guerras civiles se terminan con ese gran acontecimiento que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, que es la Revolución porteña, la revolución dirigida por el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, que movilizó a las milicias provinciales, son derrotadas por el Ejército Nacional. Y esa derrota supone un punto de inflexión en todo el proceso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ningún otro gobernador en la historia posterior desafió a la autoridad del presidente. Los presidentes, si dejaron de ser presidentes después de 1880, fue por otros factores de poder y no porque un gobernador tuviera fuerza política suficiente para tumbar a un presidente. Entonces, el 80 es digamos, es como un corte de aguas, ¿no?, en el desarrollo de la política argentina y de su régimen político, porque se cierra ese ciclo que nosotros habíamos visto, pensando en lo que hemos visto desde la unidad 2 y de la unidad 3, un ciclo de guerras que había arrancado en 1820 junto con las guerras de independencia y que después de 1853, digamos que con la Constitución del 53, no había podido, suprimir o no había contribuido a
poner fin a la violencia política institucional, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, por lo tanto, 1880, esa derrota militar y política de la provincia de Buenos Aires supuso diríamos, un golpe importante a la provincia más importante, digamos, con mayor recursos fiscales, económicos, sociales, culturales e institucionales, y esto justamente divide aguas y abre un nuevo ciclo político en la Argentina del siglo XIX, y que va a tener muchas repercusiones en el periodo posterior, ¿no? Hablar de fin de guerras civiles supone justamente valorar digamos, un cambio en relación al periodo posterior, que es que la estabilidad política se convierte en una característica del sistema político, a diferencia de lo que había sido en las décadas anteriores, esos que nosotros habíamos dicho como los años de discordia, ¿no es cierto? Que si bien habían constituciones, pero la lucha política, la lucha facciosa, la lucha entre partidos y la lucha armada no habían tenido término. Entonces, el 80 arranca una etapa de estabilidad política y de lo que comúnmente se llama, y lo que muchas imágenes proyectan sobre ese pasado, que es el gran momento del crecimiento económico y demográfico argentino. Algo que hasta ahora, ¿no es cierto?, se vive discutiendo, que es un proceso de enorme crecimiento económico, un proceso de importante crecimiento demográfico por la vía de la inmigración ultramarina, la conformación de una sociedad mucho más compleja y sobre todo el aumento de la población en las zonas urbanas, en las grandes ciudades puertos donde llegaban los inmigrantes, pero también en ciudades del interior, como Mendoza, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene una composición de población europea muy importante. Hacia 1914, de 4 de cada 10 habitantes de Mendoza habían nacido en Europa, ¿no? Entonces, es una nueva fisonomía de ese país que se había, digamos, que remitía, podemos decir, a las guerras civiles, ¿no es cierto?, a la época de Urquiza o de Rosas, a partir de 1880 y sobre todo ya a comienzos del siglo XX, lo que se llama técnicamente el momento del centenario. Es decir, centenario, ¿por qué? Porque son los 100 años, el aniversario de los 100 años de la Revolución de Mayo. La imagen que ofrece la Argentina es muy distinta a la que había sido. ¿Por qué? Porque justamente había sido muy exitosa su integración al sistema económico internacional a partir de la venta de productos primarios. Sus bienes exportables, sus exportaciones estaban dadas. Nosotros el otro día comentamos, ¿no es cierto?, muy rápidamente, que el lanar, la venta de lanas había sido el producto que había permitido el crecimiento de la provincia de Buenos Aires, y bueno, después de la producción del lanar es sustituida o complementada, ¿no es cierto?, por la producción vacuna, que también es vendida a Europa continental y al, digamos, al Commonwealth, lo que sería Gran Bretaña y sus dominios, y también después se suma el otro bien muy valioso, que son los cereales, y en este caso el trigo, ¿no? Ahora es diferente porque ahora el principal rubro no es el trigo, sino la soja. Bien. Entonces, ese motor del crecimiento que está dado por los bienes primarios exportables, y se ve acompañado también de un proceso muy rico diríamos, de crecimiento de las economías regionales. Porque convengamos que digamos, las ovejas, las vacas, y después el trigo, cebada, maíz, etcétera, etcétera, tienen que ver con una región del país, que es la región pampeana, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, el sur de Córdoba y demás. Esa zona es muy rica desde el punto de vista de sus condiciones ecoambientales,
tienen 1 o 2 puertos en donde se convierte como un embudo, ¿no es cierto?, para las exportaciones, pero se desarrollan economías regionales en el interior que son competitivas, pero que están orientadas más que a las exportaciones a abastecer el mercado interno en crecimiento, porque si viven más personas, porque llegan los inmigrantes, hay más gente que toma vino y que toma azúcar junto con el mate, el té o el café. Por lo tanto, las economías regionales del azúcar en el norte argentino, como la economía vitivinícola en Mendoza y también en San Juan, se proyectan, ¿no es cierto?, y empiezan a crecer en esta etapa, dando un esquema, diríamos, o mostrando un mapa económico argentino que está especializado, diríamos, la región pampeana hacia las exportaciones y mercado interno, y las economías regionales hacia el mercado interno, ¿no es cierto?, abastecer de estos bienes de consumo popular y que se convierten en llave de procesos de crecimiento económico muy importantes y también de transformaciones sociales muy importantes, transformaciones que tienen que ver fundamentalmente con la formación de un mercado de trabajo y por otra parte con la formación de los sectores medios, ¿no?, de las clases medias. Entonces la Argentina, la sociedad argentina que se bosqueja entre fines del siglo XIX y principios del XX, es una sociedad diversificada en sectores altos, sectores medios y sectores populares, o como se llaman ahora los vulnerables. Bien, rápidamente entonces esta descripción de lo que se llama el progreso argentino y el ciclo de crecimiento económico, demográfico y sociocultural, ¿no? Y digamos, ese gran ciclo de expansión y de la gran transformación en la Argentina dispara, ¿no es cierto?, está en marcha en los años 80, y en los años 70 también el punto de inflexión tiene que ver con lo que habíamos dicho, esa estabilidad política que es justamente la llave de acceso al crecimiento económico. Así lo pensaba Roca, ¿no? Ese Roca que hemos visto el otro día, que había sido un general muy importante, que había combatido, un general del Ejército Nacional, que había sido siempre fiel a la autoridad nacional, ¿no? Nunca se había levantado en armas contra el presidente, como otros generales en ese momento, y que también había dirigido exitosamente para el Estado Nacional o Federal la campaña, ¿no es cierto?, militar en la Patagonia, que conquistó, ¿no es cierto?, que venció algunas resistencias indígenas y que por otra parte le permitió al Estado Nacional aumentar la jurisdicción sobre la Patagonia, ¿no? Roca entonces es un personaje sumamente importante en 1880 que se convierte en el candidato, entre comillas, cuasi natural, ¿no?, para ser candidato, para suceder a Avellaneda, ¿no? Roca tiene apoyos, importantísimos apoyos en el interior, ¿no? Por eso obtiene los votos suficientes para convertirse en presidente, los votos del colegio electoral, y tiene su presidencia, diríamos, con ese lema impreso en la cabeza: paz y administración. ¿Qué significa ese concepto de paz y administración? Significa que para él la vida política debía tener un timing o un ritmo que no alterara las condiciones sociales y económicas para la expansión y para el crecimiento económico, ¿no? La política para él estaba vinculada a gestionar el poder y dotar de herramientas suficientes para que la economía y la sociedad hicieran lo suyo, ¿no? Por eso rechazaba notablemente cualquier atisbo de revolución, incluso de los propios, ¿no?, como lo vamos a ver en un rato. No pensaba la política en términos de levantarse en armas, como algunos seguían pensando, como había sido justamente Tejedor, sino consideraba que era necesario instalar el orden, promover el orden, a los efectos de dar las condiciones propicias al crecimiento material y cultural de la nación. Roca era un firme convencido de afianzar la autoridad nacional en todo el territorio nacional y de sacarle a todos los factores de poder
el poder necesario para fortalecer la autoridad de la nación por sobre cualquier otra institución. Por eso hay un discurso que ustedes tienen en el aula virtual, que es un discurso muy importante, que incluso lo tienen también en un foro, que es el discurso que da Roca cuando asume como presidente al Congreso o al Parlamento, ¿no? Y realmente ahí dice, hay que darle todo el poder a la nación. ¿Y cómo se imagina Roca y el poder de darle el poder a la nación? Bueno, él instituye y promueve, manda al Congreso o sus propios diputados en el Congreso o senadores, largan una serie de leyes, ¿no es cierto?, se sancionan una serie de leyes que justamente están destinadas a este concepto clave que ustedes tienen que tener en cuenta: fortalecer la autoridad nacional en detrimento de otros factores de poder. Entonces ahí la literatura que ustedes tienen obligatoria, que es de un gran profesor, Ezequiel Gallo, que lamentablemente ya falleció, pero que escribía maravillosamente bien, y que ustedes tienen el texto para justamente estudiar de ahí, él divide las leyes, esta legislación bajo el periodo de Roca y después de su sucesor, Juárez Celman, en dos grandes grupos: leyes de unificación y leyes de secularización. Ténganlo esto presente: leyes de unificación y leyes de secularización. Enseguida vamos a describir cada una de ellas, pero lo que interesa también señalar en este punto es cuál es la cosmovisión política de Roca y de su grupo político para pensar en estos términos. Bueno, ahí ustedes lo que tienen, y señala muy bien Gallo, es que él se inspira en el nacionalismo unificador, ¿no? Es una, digamos, una cosmovisión, digamos, un conjunto de una cosmovisión política que establecía justamente que el peso de las naciones y de los estados nacionales se ganaba a fuerza de dotar de atribuciones al Estado Nacional en detrimento de otras instituciones. Ese nacionalismo unificador tiene, diríamos, como puntos de referencia otros casos nacionales, ¿no? No es solamente un fenómeno que afecta a la Argentina. Cuando uno lo mira en perspectiva latinoamericana, encuentra que esas leyes, ese tipo de leyes, son replicadas por casi todos los países tienen que hacer eso, ¿no? Y también cuando uno cruza el charco, diríamos, mira Europa, hay dos países que en Europa también están en un proceso de lo que se llama técnicamente unificación nacional. La unificación nacional que afectó a Italia, por ejemplo, cuando se convierte en el país Italia, porque hasta 1870, Italia era un conjunto de reinos, en donde uno de esos reinos o principados era el Vaticano, ¿no es cierto? Y se produce lo que se llama unificación italiana. Y si uno va un poquito más arriba en el mapa europeo y se fija en Alemania, ahí uno se encuentra también con que Alemania ha producido su propia unificación nacional, porque hasta 1871 era un conjunto de principados también, que logran unificarse en un solo Estado, que es el Estado alemán. Y cuando uno vuelve a cruzar el océano y se instala en la Argentina, encuentra entonces que ese conjunto de provincias que habían firmado el pacto constitucional del 53 y que después Buenos Aires se había integrado porque había sido derrotada, completa ese cuadro de unificación nacional. La nación termina ganando, pero, digamos, gana en autoridad, en atribuciones, en facultades, sostenida en un mosaico de provincias que tienen sus propios gobiernos. Bien, ¿alguna pregunta en relación a esto? Profe, un ejemplo del nacionalismo de Roca puede ser las campañas al desierto, este poder del Estado de ir Claro, ganando lugar. claro, pero es el Roca que todavía no es presidente, eso es Avellaneda. Está claro
que ese es el concepto, usted lo percibió bien. ¿El concepto cuál es? Que el Estado-Nación gana mayor injerencia en la vida social, política y económica del país que lo que habían tenido las provincias hasta el momento, ¿sí? Eso es lo que lleva a hablar de este nacionalismo unificador junto a otro concepto que es importante, que es un federalismo centralizante. ¿Mm? Es un sistema federal centralista, ¿está? Aunque suene discordante, pero no es discordante, es, digamos, es específico del proceso político y diríamos, de negociación entre las partes, entre las provincias y la nación. ¿Mm? Está muy bien. Entonces ahora vamos a desarrollar las leyes de unificación y las leyes de secularización, ¿sí? Por una parte, las de unificación. Roca tiene claro en su cabeza que la nación hay que fortalecerla, por lo tanto, sanciona leyes muy importantes. Por una parte, la ley que suprime las milicias provinciales. ¿Esto qué quiere decir? Como Tejedor se había levantado en armas en 1880, ¿qué hace? Sale una ley del Congreso en 1881 que dice las provincias, los gobernadores no pueden tener fuerza militar a cargo. ¿Mm? Por lo tanto, le cercena la capacidad de los gobernadores. Después queda la policía, digamos, tiene una fuerza, hay una fuerza en las provincias, ¿no es cierto? Pero no tiene capacidad de movilizar hombres armados, en este caso los gobernadores, ¿no? Queda solamente la movilización a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, que, como establece la Constitución, es el comandante en jefe de las tres fuerzas, ¿no? Entonces, primero, supresión de milicias provinciales. Otra cuestión, otra herramienta legal importantísima de unificación es que determina la unificación de la moneda, la unificación monetaria. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el momento circulaban diferentes unidades de valor en la Argentina en ese momento, ¿no? Las provincias del norte y Cuyo usaban mucho lo que se llamaba el peso boliviano, que lo tenían que convertir al peso fuerte que circulaba en Buenos Aires y también en algunas regiones, en la región pampeana, ¿no es cierto? Entonces ahí la ley de unificación monetaria es muy importante porque crea el peso nacional, que tiene que ser común en el uso de todo el territorio. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo fue una sola moneda la que circulaba. Después sabemos en los tiempos recientes que las provincias tuvieron que emitir su propia moneda por las crisis económicas recurrentes, ¿no? Como el patacón, el petrón, etcétera. Pero eso es historia posterior. Este es momento de unificación, por lo tanto, hay una sola moneda en circulación, el peso nacional. Bien. Otra ley de unificación importante que tenemos que tener en cuenta y recordar es la ley que se hace efectiva en el gobierno de Roca, pero que la había iniciado Avellaneda, que es la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Ahí, diríamos, se completa el cuadro por lo que había sido muy litigioso desde 1853, desde que se sanciona la Constitución, y aún antes, recuerdan, ¿no? Cuando se había discutido la ley capital en los tiempos de Rivadavia. ¿Se acuerdan de eso? Pregunto. ¿Están conectados? Sí, profe. Sí, pero me parece que no. Sí, profe. Ni responden. Bueno. Entonces, tenemos la ley de federalización. Luego tenemos también la otra ley, leyes importantes que tienen que ver con la de unificación y también de secularización, es la ley de educación pública, gratuita y laica, que se promulga en 1884. La ley de educación es una ley que generó un enorme debate entre liberales y católicos, porque la decisión de estos políticos y del gobierno era justamente
que la educación, que la religión no se enseñara en las aulas, no fuera contenido para no formara parte de la currícula, ¿no? Entonces, un punto importante en esto es esa discusión de la que sale una ley que establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria, que la enseñanza va a ser gradual y también laica. Esta ley del 84 es muy importante porque se aplica, y esto lo tienen que tener en cuenta, la jurisdicción de aplicación son territorios nacionales y capital federal. Luego es la ley Lainez la que la hace extensiva a todas las provincias, ¿no? Esa ley Lainez es posterior, pero lo que tienen que tener en cuenta es que la injerencia de esa ley primero es nacional y luego pasa a las provincias. La otra cuestión a tener en cuenta con la ley 1420, esta ley de educación, es que se convierte en una herramienta de unificación de la población escolar, ¿no es cierto? Sobre todo en un momento en donde buena parte de esos contingentes escolares son hijos de inmigrantes. Es decir, que la escuela es una instancia no solamente para que los niños aprendan a leer y escribir, a contar, a sumar, etcétera, etcétera, sino también es un laboratorio, es un taller de experimentación de cómo ser argentinos y argentinas. ¿Esto qué quiere decir? Que la escuela se convierte en un ámbito de sociabilidad fundamental para crear identidades colectivas a favor del Estado Nacional y no de sus identidades inmigrantes de origen. Y esto es muy claro en el tema, por ejemplo, de por qué se enseña historia, por qué se enseñaba geografía y de las maneras. ¿Por qué? Porque lo que está de por medio ahí es que los niños tienen que hacerse argentinos y argentinas y evitar que se tuviera más vinculación con los países de los que sus padres o sus abuelos habían venido, o alemanes, o italianos, o españoles, o franceses, o ingleses. Entonces, la ley de educación es, por una parte, una herramienta de unificación y al mismo tiempo una herramienta de socialización sociocultural, ¿no? Y no solo un instrumento de instrucción en asignaturas para eliminar el analfabetismo, que era muy alto en ese momento. Otra ley importante de secularización es la creación del registro civil, la ley de matrimonio civil y la ley de cementerios públicos. Son esas tres leyes, son muy importantes porque se sancionan sobre todo en la época de Juárez Celman, mientras Juárez Celman es presidente, y son muy importantes porque justamente a donde apuntan es a limitar la injerencia de la Iglesia Católica en la vida social de la población. Profe, ¿las puede repetir? Disculpe que lo interrumpa. Pero eso también lo tienen en los materiales, ¿no? Y en la guía de trabajo práctico. Es la ley de matrimonio civil, la ley de registro civil y la ley de cementerios públicos. Son muy importantes porque justamente la Iglesia tenía el control, llevaba el registro de las personas hasta la creación del registro civil y del matrimonio civil, ¿no? Estaban los libros parroquiales. Ahí, entonces la Iglesia tenía el elemento, de la prueba suficiente para decir quién es quién, de quién es hijo, cómo heredan los bienes, etcétera, etcétera. Entonces ahí el Estado le saca esa función a la Iglesia, que genera no pocos problemas, porque Roca lo expulsó incluso el nuncio. Es muy importante esto, porque le marca la cancha, podemos decirlo, le pone límites a la influencia de la Iglesia en la vida social, de cuestiones que son vitales, ¿no? Porque decir quién nace y quién muere, ¿no? Porque el registro civil marca el momento, nos dice quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, de quiénes somos hijos. Cuando te casás, si te casás por el civil o haces una unión de hecho, etcétera, decís con quién estás, ¿no es cierto? Y de quién, y si tenés hijos, de quiénes son hijos los de esa pareja, y después te dice que estás muerto, ¿no?
Entonces, es muy importante, esas leyes fueron importantísimas y por eso dieron lugar a enormes debates que Roca sostuvo diríamos, su posición anticlerical muy clara en ese momento, ¿no? No solamente Roca, sino muchos otros. Bien. Hay otra ley muy importante que tiene que ver, y que ustedes lo van a ver en el desarrollo de la bibliografía obligatoria, hay otro conjunto de leyes, hemos seleccionado, esta es en el momento, diríamos, del roquismo, ¿no? Y entre 1880 y 1890. Después hay otras leyes sobre las que vamos a volver después, que tienen que ver también con estos asuntos. Pero las vamos a ver, digamos, cuando desarrollemos la parte de principio de siglo. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Porque ahora pasaría a otro tema. Profe, una pregunta. ¿Desde qué momento empezó a hablar de las leyes de secularización? ¿Cómo? No se escuchó bien. Porque usted empezó hablando de las leyes de unificación y después dijo que eran leyes de secularización. ¿En qué momento empezó a hablar de esas leyes? Y son cuando justamente secularizar es hacer más laica la vida social. Por lo tanto, las de secularización tienen que ver con las leyes de matrimonio civil, de registro civil y de cementerios públicos. Ah, bien, gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá dice, Valen Amormino, ¿la ley de educación forma parte de las leyes de unificación? Es una combinación, digamos, supone, tiene elementos de unificación, porque busca unificar la comunidad argentina, o los hijos de argentinos o los hijos de inmigrantes nacidos en la Argentina, y también tienen que ver con la secularización, porque es laica, instituye que en la escuela no se dictan clases de religión, en la escuela pública. Eso es también para contribuir digamos, a otras religiones, ¿no? Que no necesariamente, porque justamente el preámbulo establecía que la libertad de cultos, y la Constitución también lo establecía, entonces el Estado no se podía hacer cargo de una religión dominante, aunque sostuviera el culto católico, ¿no? ¿En qué momento pasó? Esa es la que respondí recién. Me parece que la de educación y las últimas que nombró son de secularización. Bueno, el nacionalismo, acá Bruno Gili dice no porque fomentaban el nacionalismo. ¿Qué quiere decir con eso, Bruno? Y que justamente Roca lo que quería era aumentar el apoyo al Estado por parte de otros grupos. Y entonces esto de la educación era unir a la población en las costumbres argentinas, justamente de los extranjeros bajo un mismo nacionalismo. Claro, digamos, instalar la nación argentina por las otras naciones de donde venían los inmigrantes, ¿no? Bien. Claro, eso sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pasamos al siguiente tema. Vamos a desarrollar ahora otro de los puntos del programa que tiene que ver con el régimen político del 80, hasta tratando de caracterizar las principales notas a 1914, que es la unidad que nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Es esa periodización del 80 al 12-14. Bueno, en primer lugar, lo que hay que entonces recuperar son algunos conceptos previos de lo que hemos desarrollado, ¿no? Yo dije antes del desarrollo justamente de esta descripción de las leyes de unificación y de secularización, que la estabilidad política se había convertido, diríamos, en un valor, o en un valor por parte de las dirigencias políticas, en función de que era la llave de acceso a la prosperidad material, ¿no? Entonces el régimen político va a exhibir
esa estabilidad, aún soportando, diríamos, crisis políticas que fueron importantes y que van mostrando la transformación de ese sistema de gobierno que tenía, sobre la base de lo que nosotros estamos estudiando, ¿no es cierto?, un sistema, un régimen político que es representativo, republicano y federal, que supone un régimen político a nivel nacional, ¿no es cierto?, en donde tienen que convivir y tienen que, digamos, ejercitarse dos esferas de poder, la esfera del poder nacional y la esfera del poder los provinciales, ¿no es cierto? Ese régimen político, digamos, la clave de la estabilidad, ¿no?, porque esa estabilidad que se consigue entre el 80 y prácticamente 1914, la clave de esa estabilidad está dada en la, diríamos, en un resorte de poder fundamental, ¿no? ¿Y cuál es el resorte de poder fundamental de ese régimen? Es la vigencia de un partido político que es el Partido Autonomista Nacional, que tiene una estructura muy flexible. Más que un partido piramidal o verticalista, lo que muestra el Partido Autonomista Nacional es la convergencia o la convivencia de diferentes ligas internas, como diríamos líneas internas, en su funcionamiento, pero que a la larga los políticos reunidos, los políticos nacionales y provinciales reunidos en ese partido, dieron estabilidad al régimen político controlando los principales cargos electivos y especialmente controlando la sucesión presidencial. En ese periodo, el reemplazo, diríamos, el funcionamiento del régimen representativo, esto que las repúblicas tienen que renovar sus autoridades, nunca salió de sus filas, podemos decir. Se pelearon muchas veces, hubieron muchas discusiones, pero la oposición, digamos, los grupos de la oposición no llegaron a ser nunca gobierno. Ese partido, entonces, autonomista nacional, es preciso que veamos sus características, por lo menos las básicas. Y ahí Gallo, ¿qué dice? Que justamente cómo funcionaba ese esquema de poder. Funcionaba en torno a dirigentes que estaban en la cabeza, digamos, dirigentes nacionales, que se vinculaban con los dirigentes provinciales, sobre todo los gobernadores, es decir, que hay relaciones verticales que organizan esas lealtades e identidades políticas, y también hay relaciones horizontales que van aunando a esos dirigentes, esa madeja de dirigentes distribuidos en todo el territorio nacional, ¿no? ¿Qué se entiende por relación vertical? Digamos, las relaciones del presidente con los gobernadores, de los gobernadores con los dirigentes territoriales, como si fueran jefes políticos de sus departamentos o de sus municipios, y las relaciones horizontales, ¿no es cierto?, que son las relaciones de los diputados entre sí, las relaciones de los senadores nacionales entre sí, las relaciones de los gobernadores, ¿no?, entre sí. Nosotros ya habíamos visto en la clase anterior la importancia de la Liga de Gobernadores en los años 70, que había volcado o había apoyado a Avellaneda para ser presidente. Entonces, lo que importa en esto es que el Partido Autonomista Nacional no muestra una estructura de funcionamiento flexible, móvil, extendida territorialmente, pero que no adquiere una forma programática, sino que su dinámica se dirime en el peso que tienen las relaciones verticales y horizontales entre la dirigencia nacional y las dirigencias provinciales. Y digamos, y que ese funcionamiento efectivo, independientemente de las crisis y de las inestabilidades que sufrieron, como la vamos a ver después, se manifiesta en el premio o en la frutilla de la torta, ¿no es cierto?, que es que la presidencia de la nación
prácticamente nunca la perdieron. Entonces, eso técnicamente se llama el control de la sucesión presidencial. ¿Cómo controlar la sucesión en un sistema republicano? ¿Cómo el gobierno, los gobiernos, en todo caso los oficialismos, qué hacen los oficialismos para retener los principales cargos? Por lo tanto, la última característica que me interesa señalar del Partido Autonomista Nacional es que es un partido que juega con ventajas. ¿Por qué? Porque tiene el Estado en sus manos. El Estado Nacional controla los estados provinciales. Entonces, es un partido creado desde el poder. No es un partido que nace de la sociedad y sale a disputar el poder al oficialismo. Esto es un punto muy importante, porque va a ser una característica de la cultura política argentina que no se va a morir en la época de Roca o en la época de Juárez Celman, sino que va a sobrevivir, va a ser también característica de partidos, porque el concepto que me interesa que ustedes aprendan es que hay partidos que nacen desde el poder y hay otros partidos que nacen desde la sociedad civil. Ese es el concepto. Y en este caso, el Partido Autonomista Nacional nace desde el Estado. Esto nos conduce a precisar otro concepto que también señala Gallo en la bibliografía obligatoria y que es importante que ustedes tengan en cuenta, que es el de la cultura política, ¿no? Cómo se inscriben, cómo funciona esta política, pero al mismo tiempo que esta política, cómo afecta a la cultura política institucional de la Argentina. ¿Qué es lo que es común, en definitiva, a todos los grupos políticos que se empezaron a disputar el poder en ese momento, ¿no? Como ya lo vamos a ver. Y aquí Gallo señala dos cuestiones que a mí me interesa que ustedes retengan. Por una parte, señala el exclusivismo como una característica de la cultura política. Y por otra parte, el personalismo. ¿Qué significa exclusivismo? Significa que los grupos políticos se piensan a sí mismos que no tienen por qué compartir una parte del poder, sino que están convencidos que ellos, que cada grupo, de manera exclusiva, aunque sea redundante, puede hacerlo. No está de por medio el concepto que a lo mejor nosotros tenemos, que las democracias, ¿no es cierto?, el funcionamiento democrático tiene que ver con la relación entre mayorías y minorías. Ese exclusivismo está, también muy marcado por otra idea que aparece, que es que la negociación en la política es vista como un problema, ¿no? En el lenguaje vulgar o clásico, es decir, la negociación política es interpretada como traición, ¿no? Y es ahí donde hay que aclarar una cuestión, que después lo vamos a volver a ver en un rato más, o el miércoles, que es que en este momento, y que ese exclusivismo está muy vinculado a la forma de cómo se practicaban las elecciones y el régimen electoral vigente. Porque en ese momento, cómo se votaba, no era, el voto no era necesariamente secreto, sino que era optativo, es decir, no era obligatorio como después fue, tampoco era secreto, porque podía ser público cantado, y también hay que decir que se votaba por lista completa, es decir, que todos los cargos que estaban de por medio para ser ocupados eran retenidos por quien ganaba la elección. No se repartían los cargos proporcionalmente al número de votos que se obtenían. Entonces, las características del régimen electoral en ese momento, antes de 1912, contribuían en mucho a tener, esta idea del exclusivismo, ¿no? De pensar que solamente el que gana
es el que tiene participación real en las estructuras del poder del Estado, ¿no? La otra característica que habíamos visto de la cultura política es lo que se llama personalismo. Y eso para ustedes a lo mejor también es muy común, porque el personalismo no es una característica solamente de esa época del pasado, de hace 100 años. El personalismo está en la médula de la cultura política argentina. ¿Esto qué quiere decir? El peso de los liderazgos personales en la organización de los partidos, ¿no? Y en las identidades políticas. En ese momento, como todavía no había ni peronismo ni nada, porque en ese momento todavía no hay peronismo, están los roquistas, están los juaristas, están los bernardistas, están los alemnistas, están los irigoyenistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto fundamental es el peso que tiene lo personal en lo político. El peso de lo personal en detrimento muchas veces de lo organizacional dentro de un partido político, ¿no? Y sobre todo los reemplazos, porque el problema de los personalismos es que cuando los personalismos desaparecen por muerte, que la mayoría de las veces, porque ningún político se va tan rápidamente del poder, pero el tema es que el personalismo tiene el problema de la organización. Entonces, cuando ese líder ya no está, muchas veces se desgrana, que es el caso que vimos el otro día, ¿no es cierto?, cuando vimos el asesinato de Urquiza. El federalismo urquicista lo expresaba solo él, y una vez muerto no pudo ser recogido por ninguno, ¿no? Así que bueno, esto en síntesis, tenemos un régimen político cuyo motor de articulación es un partido laxo, flexible, fluido, que se llama Partido Autonomista Nacional o PAN, que vincula las dirigencias nacionales con las dirigencias provinciales desde el punto de vista vertical y horizontal, y con digamos, y que es la piedra de toque, digamos, el funcionamiento de ese partido es la piedra de toque de un tema fundamental en este régimen político republicano y representativo, que es justamente el control de la sucesión presidencial y a nivel de las provincias el control de la sucesión en la cúspide del gobierno provincial, ¿no? Y la otra cuestión que hemos desarrollado entonces, sintetizando, son estos dos puntos a tener en cuenta en la caracterización de la cultura política. Por una parte, el exclusivismo, basado en que no es solamente un acto de voluntad, sino que está, digamos, abonado por el sistema normativo en materia de elecciones, y por otra parte, el personalismo, que es justamente el peso que tiene los liderazgos personales en la vida política, y que va en detrimento muchas veces de las organizaciones partidarias. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Profe, ¿a qué Sí. se refiere con que es un partido laxo, flexible? Bueno, flexible quiere decir que pueden converger diferentes formas de pensar, en algunos casos la política, y que los litigios se arreglan internamente, no necesariamente en los partidos el partido se rompe, ¿no? Que es otra característica que después vamos a ver en el desarrollo de los partidos políticos argentinos. El PAN tiene esa capacidad de fluir, ¿no? Que es de movimiento, basado en esa idea de negociación que animada por la idea de no perder el control de la situación, ¿no? Es algo que... y la otra cuestión importante es que esa fluidez es solo posible sobre la base del control de los resortes del Estado, ¿no? Fluidez en las posiciones de los políticos intermedios en función de los dirigentes, ¿no? Porque en ese momento pensemos que los principales dirigentes son Roca, después Juárez Selman, después Juárez Selman quedó descabezado, Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, etc. El tema es cómo se dirimían esos liderazgos
en términos no solamente personales, sino también a nivel nacional, ¿no? Y es por eso que es la fluidez, porque las posiciones de cada uno de ellos también dependían de las relaciones que tenían en las provincias. Acá hay que tener en cuenta un punto, que no siempre se percibe con claridad, que en ese momento digamos, las elecciones de presidente son indirectas y por colegio electoral, ¿no? Entonces las provincias tenían mayor peso que ahora en la elección del presidente, ¿no? Después de la reforma del 94, y eso lo vamos a ver después, justamente se conforma un distrito único, y eso le da un peso enorme, ¿no es cierto?, a los distritos más poblados. Podemos decir que a la larga las provincias con la reforma del 94, en términos electorales y en términos de distribución de recursos, perdieron mucho a favor de la centralización de los recursos por parte del gobierno nacional y de lo que se llama, Hugo creo que se llama, el decisionismo democrático, ¿no? Independientemente de los partidos, estamos hablando, ¿no? Sino el funcionamiento del sistema. Bueno, no sé si le respondí. ¿Quedó claro? Sí, En muchas términos de gracias, esa profe. flexibilidad y fluidez. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, vamos entonces ahora a, justamente, a ver cómo funciona esa, digamos, esa flexibilidad del PAN, se ve en cómo resuelve una crisis gravísima. Una crisis que casi se lo lleva puesto al partido oficialista, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo vean en la diapositiva, yo le puse el título La crisis del régimen, ¿no? Y esa crisis del régimen llega muy pronto, porque justamente si hemos visto recién que en 1880 Roca asume, cumple su mandato, no hubo uno solo levantamiento armado en todo el territorio nacional, les aviso. Es decir, con Roca nadie se atrevió. Bueno, entonces, se sucede, ahí está la sucesión presidencial que recae en uno de los propios, un personaje que no solamente había sido era pariente de Roca, pero no es presidente porque es pariente de Roca, es presidente porque tuvo una gestión muy importante en Córdoba, que es Miguel Juárez Celman, ¿no? Un tipo que, imagínense, había legislado a favor del matrimonio civil en 1877 en Córdoba. Es decir, que Córdoba fue laica antes que la nación, ¿tá? Bueno, el matrimonio, digo, ¿no? Bueno, lo que quiero decir esto es el espíritu, diríamos, liberal, que animaba a esta dirigencia y a este Miguel Juárez Celman, que tiene una gestión administrativa en la provincia, entre comillas, muy exitosa, porque reforman la Constitución, hacen una serie de cambios que modernizan la estructura política cordobesa, y eso los convierte, diríamos, en un antecedente para pasar a la nación, ¿no? Una gestión provincial muy buena y que se proyecta a la nación, ¿no? Hay una historiadora joven muy buena que se llama Laura Cuqui, que estudió particularmente el juarismo y cómo la experiencia provincial, que después sirve para muchos casos, ¿no? Porque cuando algunos analizan los gobiernos, los últimos, el ascenso, diríamos, de Néstor Kirchner a la presidencia, toman mucho en cuenta la administración provincial, ¿no? Cómo la administración provincial se convirtió en un antecedente de lo que después pasó en la nación. Entonces, bueno, Laura Cuqui estudió el juarismo en la provincia de Córdoba y cómo llegamos a Juárez presidente. Entonces, es tan importante, el liderazgo de Juárez era muy, digamos, un tipo muy, importante. ¿Por qué? Porque ganó más votos que Roca en el colegio electoral, ¿no? Si comparamos los votos electorales, los votos que obtuvo en el colegio electoral Roca y Juárez Celman tuvo más apoyo de las provincias del interior y de Buenos Aires que la que había tenido el mismo. Sin embargo, a los 4 años empieza una crisis política enorme. ¿Y cómo se llega a esa crisis política? Bueno, el tema es que el gobierno de Juárez
se había reunido, diríamos, había llegado con muchos votos a la presidencia, pero con un círculo gubernamental un tanto rígido. ¿Qué quiere decir? Que había perdido esa capacidad de negociación de Roca, que había permitido justamente licuar los conflictos, ¿no? Se encierra un círculo gubernamental, digamos, con los propios, con los más próximos, no sensible a las diferencias al interior del Partido Autonomista Nacional, e incluso Juárez Celman, que era, imagínense, era concuñado de Roca, se pelea con Roca. Por lo tanto, hay una división dentro del Partido Autonomista Nacional en función de dos tipos de gestión, ¿no? La gestión roquista, lo que representaba la gestión roquista hasta el 86, y la gestión de Juárez Celman, que avanzó sobre algunas cuestiones que tenían que ver con la concentración de poder en el círculo de gobierno, en el círculo gubernamental, círculo político del presidente, y al mismo tiempo dotó de instrumentos importantes a las provincias para su propio financiamiento, ¿no? Con la creación de bancos garantidos, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que esa estrategia de poder de los juaristas excluye a los roquistas, excluye a los grupos de Mitre y excluye a los viejos autonomistas. Por lo tanto, ese proceso de concentración de poder, de decir, el pan soy yo, el pan soy yo y no hay otro pan, se manifiesta también en las provincias, ¿no? Entonces el gobierno nacional decide intervenir, hay 3 intervenciones federales en las provincias, una de ellas es Mendoza, otra es Tucumán y otra es Córdoba, ¿no es cierto?, en donde se pone de manifiesto esa intervención federal, en qué medida la dirigencia nacional y provincial está dividida. La crítica, entonces, al gobierno de Juárez Celman, le ponen hasta un nombre, aparece un lema, ¿no?, que le dicen que el gobierno de Juárez es sinónimo de un unicato. Unicato. ¿Y qué es el unicato? ¿A qué refiere esa expresión, ese vocablo? Refiere a la asociación entre jefe de partido político, en este caso el PAN, y jefe del Estado, presidente de la Nación, ¿no es cierto? Unicato, es decir, que hay 2 jefaturas que se unen. Y contra ese ejercicio del poder es que surgen voces opositoras. Voces opositoras de los viejos y de los jóvenes, ¿no? Y que son, diríamos, el zócalo de formación de agrupaciones políticas. En 1889 es la juventud la que sale a decir qué están haciendo los viejos. Y en 1890, frente justamente a que los jóvenes increparon cómo está la política, lo mal que estaba la política, los viejos se unen a los jóvenes en una coalición, en lo que se llama unión cívica, en un agrupamiento que no tiene, presten atención, no tiene aspiraciones electorales, sino que se erige como una atalaya de vigía sobre la moral cívica. Entre esos actores, algunos jóvenes, hay otros viejos que vienen con carreras políticas muy entrenados, ¿no? Son los runners de la política en ese momento. Entre ellos está Mitre, por supuesto. Entre ellos está Roca, que está ahí. Y también está un personaje que ya había sido diputado, y había tenido también otros cargos legislativos, y había tenido un rol muy importante en
justamente en rechazar la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que era Leandro Alem. Un tipo que viene del autonomismo de Tejedor, no del autonomismo de Roca. Y tienen preceptos muy importantes. Se manifiestan, se movilizan por las calles, ¿no? La calle Florida, se encuentran en el frontón, dan discursos. ¿Y qué dicen esos discursos? ¿Qué dicen esos discursos? Toman fundamentalmente dos conceptos claves. Esos preceptos políticos, que son como los eslogans, ¿no es cierto? Uno es que la política como está no puede seguir, y entonces invocan el restablecimiento de las libertades públicas de la Constitución del 53. Entonces, invocan el restablecimiento de la Constitución, consideran que el gobierno está fuera de eso. Y la otra cuestión que evocan, y sobre todo los cívicos evocan, es que el gobierno nacional es expresión de centralismo. Por lo tanto, esta gente lo que va a reivindicar es el federalismo, ¿no? Que hay un avasallamiento del federalismo. Lo que está haciendo el gobierno es avasallar a las provincias. Y sobre todo la autonomía provincial. Es así que en ese cuadro, ¿no es cierto?, tenemos un gobierno que es visto por la oposición como unicato. Y tenemos una oposición en donde confluyen diferentes trayectorias políticas. Digamos, es como un frente, como si hoy lo que hablamos. En ese momento la palabra frente todavía no existe, ¿no? Pero son coaliciones. Sin aspiración electoral, digamos, no se presentan en sociedad para decir vamos a las elecciones, sino para impugnar el régimen. Y esa impugnación al régimen tiene dos conceptos claves: restablecimiento de las libertades públicas y restablecimiento de la Constitución, de la vigencia de Constitución, y por otra parte, la denuncia de avasallamiento de las autonomías provinciales, es decir, una reivindicación del federalismo. ¿Hay alguna pregunta en torno a esto? Profe, perdone. Sí, está bien. Lo que decía del unicato, ¿también lo plantea la Unión Cívica o no? Claro. Sí, claro, la Unión Cívica, y después, bueno, los partidos van a hacer una... después la revolución del 90, que es ahora lo que vamos a desarrollar, pero sí, unicato es la expresión de decir, es digamos, una degeneración del funcionamiento político, ¿no? Que es la concentración de poder por parte del presidente, al encabezar el partido, jefe de partido y jefe del Estado. O sea, entonces, esa es la referencia de decir, esto no es una república, esto es otra cosa, por lo tanto tenemos que, no solamente lo denuncio, sino que hay que promover su destitución. Y ese, digamos, ese diagnóstico es el que precipita justamente la organización de un movimiento armado, cívico-militar. Digamos, esta gente que se juntaba en el 89 a criticar el gobierno, los cívicos terminan organizando una revolución armada, de vuelta, ¿no? Que ya no es, digamos, que es contra un gobierno, con el objeto, ¿no es cierto?, de volver a los, digamos, de corregir el funcionamiento político. Por eso estos movimientos son regeneracionistas, ¿no? Porque buscan volver a un punto supuesto anterior en el funcionamiento de la política. Esa revolución de 1890 justamente está en los cívicos, y la parte militar es aportada por militares, ¿no es cierto?, jefes militares que también se sienten movilizados para
para poner límite al gobierno de Juárez Celman, y esa revolución, digamos, se ocupa en las calles, hay enfrentamientos armados, porque el Ejército Nacional ahí defiende la institucionalidad, digamos, no se vuelca a los revolucionarios. Por lo tanto, el resultado de esa revolución, que estalla en julio de 1890, trae un resultado, diríamos, deja consecuencias muy interesantes, porque los revolucionarios fueron vencidos por el Ejército Nacional. Digamos, la revolución no triunfó, la revolución fue vencida, pero el gobierno quedó debilitadísimo. Por lo tanto, Juárez Celman renunció como presidente y fue sucedido por su vicepresidente, Carlos Pellegrini. ¿Esto qué demuestra? Demuestra varias cuestiones. Una de las cuestiones que demuestra es esta, digamos, es cómo la institucionalidad se sostiene. ¿Por qué? Porque la renuncia del presidente no terminó en nuevas elecciones, ¿no? Sino que fue el mismo vicepresidente el que asumió y tomó las riendas de la situación y recondujo la crisis. Por eso a Carlos Pellegrini le dicen piloto de tormentas, ¿no? Porque fue el tipo, el gran, diríamos, árbitro de una situación política sumamente crítica que no tumbó al régimen, sino que lo zamarrió muy fuerte y se sacó de encima, podemos decir, a los juaristas, ¿no? Este clima de la Revolución del 90 también tiene un ingrediente adicional, que no es solamente político, sino que también es económico, porque en 1890 se sucedió la segunda gran crisis, diríamos, del capitalismo internacional. La primera había sido en el año 73, y esa crisis que vive digamos, el mundo y la Argentina fue objeto, ¿no es cierto?, de muchas reflexiones por parte de los políticos y de los publicistas en ese momento, ¿no? A un periodo de expansión económica, a partir del 80, le sucedió una crisis enorme, en donde el gobierno se tuvo que hacer cargo digamos, de muchos compromisos. Fue una crisis que recién se recuperó el consumo y los salarios se recuperaron 4 años después. Por lo tanto, para ser precisos en el impacto y la situación que converge y que estalla en 1890, hay que tener en cuenta que hay un doble registro. Uno es el económico, la crisis económica que no solamente es argentina, sino que es internacional, y por otra parte, una crisis política que observa o que objeta el ejercicio, la forma de concebir el poder y de gestionar el poder, el círculo gubernamental, en este caso los juaristas, que termina siendo, digamos, no solamente impugnada, sino que termina saliendo del gobierno y generando una crisis que es reconducida por otros. No sé si tienen alguna pregunta en torno a esto. No, profe. Bueno, entonces vamos a desarrollar el último punto de este día, porque evidentemente no voy a poder terminarlo todo hoy. Son las 10:15. Tenemos... Así que bueno, vamos el miércoles, yo voy a terminar de dar la unidad 4, ¿sí? Por lo tanto van a quedar con un solo reunión de clase integradora el lunes siguiente, ¿sí? Porque no voy a poder terminar ahora, me queda mucho. Bueno, el siguiente punto entonces es justamente cómo se resuelve esta crisis, ¿no? El sistema político posterior a 1890
lo que justamente Ezequiel Gallo denomina el quinquenio difícil, es decir, fueron 5 años de gestión política en donde el régimen se recompone y sale del bombazo, ¿no es cierto?, del golpe que había recibido el régimen en 1890, ¿no? El quinquenio difícil y la cuestión electoral. Y aquí vamos a desarrollar 4 puntos fundamentalmente. En primer lugar, ¿cómo se sale de esa crisis? ¿Cómo salió el régimen de esa crisis? ¿Qué hizo Pellegrini y qué hicieron los dirigentes del Partido Autonomista Nacional para salir de esa crisis? ¿Qué hizo la oposición para, digamos, contribuir a salir de la crisis? El primer punto, entonces, que vamos a desarrollar, yo lo resumo digamos, en una posición, ¿no? Negociar o confrontar. ¿Y esto con qué sentido tiene? Tiene un sentido, diríamos, de disparar una reflexión y al mismo tiempo de tratar de entender cómo funciona diríamos, la política en ese momento. La Unión Cívica, que había dado origen, ¿no es cierto?, a esa revolución por la cual el presidente Juárez había renunciado, aunque la revolución había sido vencida, esa Unión Cívica no sigue igual después de 1890. Y ahí hay que entender que esa Unión Cívica, una vez conseguido el objetivo, que es que Juárez Elman, como le llamaban el burrito cordobés, volviera a las sierras cordobesas, que esa Unión Cívica se divide en 2 agrupaciones y fundan 2 partidos. Uno que se llama Unión Cívica Nacional y otro que está dirigida por Mitre, entre otros, y la otra es la Unión Cívica Radical, que va a estar dirigida por Alem. ¿Qué me interesa de la Unión Cívica Nacional y por qué interesa tanto? Porque justamente esa división de partidos surge a raíz de una oferta que hace el gobierno, que hace el oficialismo. Porque es Roca, Julio Argentino Roca, que queda como el principal líder del Partido Autonomista Nacional y que en ese momento era muy próximo al presidente Pellegrini. Roca es el encargado y el tipo que está convencido que para sostener el sistema es necesario integrar a la oposición al gobierno. Esa idea que él mismo había tenido cuando había conformado su gabinete, que había integrado en su gabinete gente de diferentes líneas, ¿no? Entonces Roca, en esa idea de fortalecer el gobierno integrando a la oposición, y eso, integrar a la oposición, significan 2 cosas en el sistema como es en ese momento: que formaran parte del gabinete nacional o que al momento de las elecciones legislativas las listas fueran hechas en conjunto. Entonces entraban dirigentes de un lado y del otro a las listas. Entonces, esto, digamos, integrar a la oposición al gobierno, dio lugar a una división en la oposición. Porque una parte de los cívicos dijeron, no, yo con el gobierno no quiero saber nada. Ese es Alem y sus seguidores. Y otros, como Mitre, dijeron, no, sí, nosotros vamos a colaborar con el gobierno en esta crisis e integramos gobierno. Ese es Mitre y la Unión Cívica Nacional, que lo mantienen durante mucho tiempo. Y esa política del acuerdo tiene, diríamos, su gran, no me gusta usar la palabra diríamos. La política del acuerdo se expresa cabalmente en las elecciones presidenciales de 1892, cuando justamente llegan al acuerdo de un candidato para evitar la posibilidad de que los exjuaristas, que se habían formado ya como partido modernista, que era Roque Sáenz Peña, que en ese momento era jovencito, Roca le propone la presidencia a Luis Sáenz Peña, que era el padre de Roque. Entonces Luis Sáenz Peña consigue
una abrumadora cantidad de votos para consagrarse presidente a partir de 1892. Entonces estamos frente a ese tema, ¿no? Hay más agrupaciones políticas en el escenario después de 1890. Y entre esos partidos políticos que emergen y que ya no emergen como lo que yo les dije recién, el Partido Autonomista Nacional, había dicho que era un partido que había surgido ¿desde dónde? ¿Se acuerdan? Desde el poder. Muy bien. En este caso, la Unión Cívica Radical va a empezar a caminar el territorio, como se dice ahora, ¿no? Es decir, construir poder sin, digamos, construir influencia y ganarse adeptos sin tener a mano los recursos del Estado para ganar esa adhesión, ¿no? Entonces se forma la Unión Cívica Radical con un líder indiscutible en ese momento, en 1891, que es Leandro Alem. Pero una Unión Cívica Radical que tiene más gente, digamos, más dirigentes. Ahí hay otro dirigente que es muy importante, que se llama Bernardo de Irigoyen con I latina, no con Y como Hipólito, que son dos dirigentes que tienen una larga tradición en la vida política argentina. Imagínense que Bernardo Irigoyen fue el emisario de Urquiza cuando se firmó el acuerdo de San Nicolás. Lo mandó a las provincias para convencer a los gobernadores que fueran a San Nicolás. Es decir, que Bernardo Irigoyen tenía un largo recorrido en la política nacional, ¿no? Entonces ahí tenemos un Alem y Irigoyen radicales que piensan la política de manera distinta. Los dos son radicales, pero tienen estrategias distintas para intervenir en la política. Alem no quiere presentarse a elecciones porque dice que el oficialismo hace trampa siempre. Entonces, como no tiene garantías, como él decía, para presentarse a elecciones, no se presenta. Entonces promueve el abstencionismo como herramienta de la lucha política. Un abstencionismo que va acompañado de otro elemento, que es la revolución como una herramienta legítima para impugnar al gobierno y ocupar el poder. Revoluciones cívicas. De ahí viene la noción de revolución cívica. En cambio, Bernardo Irigoyen cree que no es solamente la revolución ni el abstencionismo. Hay que presentarse a elecciones. Y Bernardo Irigoyen arma estructura política, funciona en los comités, sobre todo de Buenos Aires, ¿no? Porque tiene una injerencia enorme en la provincia de Buenos Aires, y logra convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1898. Así que ahí, justamente una historiadora que se llama Paula Alonso, una gran historiadora, su tesis de doctorado lo hizo sobre ese primer momento del radicalismo, y justamente ahí encuentra que, viste, que esa idea que te dicen, ay, no se presentaban a elecciones, no, que los radicales, no es así. Aquí hay que corregir entonces el relato oficialista de la Unión Cívica Radical, y no es que era abstención o solamente revolución, sino que había una estrategia que era concurrir a las urnas, hay abstencionistas y también hay personas que promueven las revoluciones cívicas, y que esas revoluciones cívicas se destacan dos grandes momentos. La revolución que se suscita en algunas provincias argentinas de 1893, que tienen un fuerte impacto en Santa Fe, que son justamente los inmigrantes los que se levantan en armas. Ezequiel Gallo tiene un libro que se dice Colonos en Armas, son las revoluciones radicales en Santa Fe, y también en Buenos Aires. El 93 también fue muy importante en San Luis, en la vecina provincia de San Luis. Y luego la revolución de 1905, que ya Alem no está, porque Alem se suicidó en 1896, y sucedió en el liderazgo del partido su sobrino Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen promueve las revoluciones de 1905, que Mendoza tuvo un papel importante, ahí la tiene importante José Néstor Lencinas, pero son derrotadas, y después de 1905, ahí sí, Irigoyen pasa, digamos, se da cuenta que la revolución no es la vía para llegar al poder, y
pasa entonces digamos, a establecer como política del partido el abstencionismo, que lo va a sostener hasta antes de 1912, y se va a dedicar una cuestión importante, como señaló Paul Alonso, y han sostenido muchísimos escritores, entre ellos Gálvez, que hizo una biografía maravillosa de Hipólito Yrigoyen, a organizar el partido. Entonces ahí Yrigoyen, después de 1905, esta es la idea que ustedes tienen que les tiene que quedar clara. Yrigoyen, después de 1905, tiene una intensísima actividad en la provincia de Buenos Aires para organizar el partido en los pueblos del interior a través del comité, de los comités de los pueblos, de las ciudades, de los barrios, y también esa red de comité se expande en el territorio nacional, ¿no? Entonces el radicalismo empieza a crecer en varias provincias, en Córdoba crece mucho, también en Mendoza. Entonces se empieza a armar una estructura partidaria nacional con sede en los comités cívicos radicales. Bien, a ver qué hora es. No, 26. Bueno, me quedan 10 minutos. Bueno, en 10 minutos trataré de dar esto. La Unión Cívica Radical no es el único partido que surge en ese momento, ¿no? Nosotros ya tenemos los cívicos nacionales, que son los acuerdistas, que integran gobierno, tenemos los autonomistas, que siguen los oficialistas, hemos descrito rápidamente la Unión Cívica Radical, y aparece también, hay que hablar de otro actor que aparece a fines del siglo XIX, y que es el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista, que tiene un dirigente muy importante, que hay dos dirigentes importantes a nivel nacional del Partido Socialista. Uno es Juan B. Justo, son dos abogados, Juan B. Justo y Alfredo Palacios. ¿No es cierto? Y lo que nos interesa señalar en el tema del Partido Socialista es que fundamentalmente sus bases sociales son sectores, diríamos, medios, y también tiene bases populares, ¿no es cierto? Inclinados a ideas, al ideario socialista, y fundamentalmente en el caso del socialismo reformista, ¿no? Porque ahí hay una fuerte discusión dentro de la Internacional Socialista entre las vertientes reformistas y las vertientes revolucionarias. En este caso, Juan B. Justo es un socialista reformista, muy influido por Alberdi, era muy alberdiano Juan B. Justo, que pensaba, ¿no es cierto?, que la sociedad tal como estaba era injusta para los que menos tenían, pero que confiaba en que en base a reformas sucesivas esas desigualdades podían ser reemplazadas, ¿no? O podían ser reparadas. Por eso creía mucho que el Estado tenía un papel importantísimo en la regulación en las relaciones de capital y trabajo, y también creía que la intervención de la política era importante. No solamente el Estado lo debía hacer desde sus reparticiones como el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, sino que la política tenía un lugar importante en ese contexto, ¿no? La política a través de la representación parlamentaria. Por lo tanto, Juan B. Justo, junto con los socialistas argentinos en ese momento, pensaban que no solamente el Estado debía intervenir en las relaciones, sino que la política, y a través de la representación en el Parlamento, debía cumplir un papel importante. Y es justamente, señalo aquí dos cuestiones. Digamos, es esta presencia socialista en el Congreso el que va a gravitar a futuro, ¿no es cierto?, y sobre todo a principios de siglo, en las primeras leyes sociales en la Argentina, ¿no? Las leyes que es justamente lo que ustedes también van a ver ahí en el texto de Gallo,
esas primeras leyes sociales que son respuesta a la conflictividad social que ya se ha hecho evidente, ¿no? Y que también muestra que si tienen sede parlamentaria esas leyes es porque los socialistas ganaban elecciones, sobre todo en distritos urbanos muy, digamos, muy densamente poblados, ¿no? Como por ejemplo la capital federal, también en Rosario. Los centros urbanos densamente poblados son la buena base electoral de los socialistas y que van a ser disputados por los radicales, ¿no es cierto? Sobre todo Irigoyen, Hipólito Yrigoyen tiene, digamos, son sus principales rivales frente al voto popular, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esta vertiente reformista dentro del socialismo argentino que le da radicación parlamentaria y que a partir de esa intervención se aprueban 3 leyes importantes y pioneras en la legislación social. Una es la reglamentación de la jornada laboral de 8 horas. La otra es la reglamentación del trabajo de mujeres y niños, y la otra es la reglamentación del sábado inglés, que el sábado inglés es que se trabaja mediodía. Después eso desapareció de nuestro horizonte, porque trabajamos todo el día, pero bueno. Pero esas son las 3 conquistas de las leyes sociales de ese momento. Bueno, voy a dejar acá, porque se me ha secado la garganta, me duele. Y a ver, ¿qué preguntas tienen? Si tienen alguna pregunta, porque entonces continuamos el miércoles. Profe, ¿puede repetir la última ley que nombró recién? Bueno, son 3. Ley de reglamentación de la jornada de trabajo de 8 horas. La reglamentación del trabajo de mujeres y niños. Y la reglamentación del sábado inglés, que es, significa que se trabaja a mediodía, que el sábado se trabaja a mediodía. ¿En qué año se creó el Partido Socialista? ¿En el 91? Junto con la UCR en el 91, el Partido Socialista en el 98. Porque como vamos a ver el miércoles, ya se están formando los gremios obreros, ¿no? A fines del siglo XIX. Entonces es una respuesta, la organización del partido es una respuesta a una nueva realidad social e institucional, que es la formación de los primeros sindicatos. Entonces, pero eso lo vamos a ver ya el miércoles. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta? Profe, además del PAN, la UCR y el Partido Socialista, había otro partido, ¿no? Sí, hay más chiquitos. Sí. Bueno, el Partido Modernista, por ejemplo. Hay más partidos, pero bueno, yo les voy a decir, ¿no? La fragmentación existía también ahí. Pero lo que importa, digamos, lo que a mí me interesa que ustedes perciban y esclarezcan, son 2 o 3 conceptos claves. Por una parte, ¿qué pasa en el partido oficial, en el partido oficialista? En el Partido Autonomista Nacional es un partido que tuvo una división interna y que le cuesta casi la pérdida del poder, ¿no? Que consigue que Juárez renuncie, pero se restablece el control de la situación, ¿no? Y que ese partido, el Partido Autonomista Nacional, tiene divisiones, pero que en su médula no pierde el control de los resortes del Estado, ni de la capacidad para instalar al nuevo presidente hasta la ley Sáenz Peña, prácticamente, ¿no? El otro concepto sobre el Partido Autonomista Nacional es que es un partido que se forma desde el poder. ¿Sí? Alguien quería preguntar algo. Profe, Sí, usted. el Partido Socialista, los líderes del Partido Socialista, era Juan B. Justo
y Alfredo Alfredo Palacio, dijo. Palacios. Alfredo Bien, Palacios. gracias. Entonces, eso por una parte en el Partido Autonomista Nacional. Teniendo en cuenta que esa capacidad de adaptación que tuvieron dependía de esa flexibilidad y de esa organización interna, ¿no? Que es lo que justamente es una coalición de partidos provinciales, dice Gallo, relacionados vertical y horizontalmente. ¿Mm? Digamos, la fisonomía de ese partido es que se adaptaba rápidamente a las circunstancias. ¿En pos de qué? De no perder la centralidad en el control del aparato del Estado. ¿Está claro? Urrutigo y... Sí, profe, sí. Los otros partidos, el tema es que el 90 marca una bisagra en el funcionamiento del sistema y en el funcionamiento del sistema de partidos. Porque si hasta el momento la rivalidad era entre los del Partido Autonomista Nacional, Roca y Juárez, o Rocha, ¿no? Después de 1890 surgen nuevas agrupaciones políticas. ¿Mm? Que algunas van a integrarse con el gobierno, van a colaborar con el gobierno, tienen mejores relaciones, diríamos, y hasta forman coaliciones gubernamentales, como en Mendoza, por ejemplo. Hay radicales que forman coaliciones gubernamentales mucho antes que el Encinas fuera gobernador. ¿Mm? Hay otra porción, los radicales, que no forman gobierno, pero dentro de que esos no forman gobierno hay diferentes estrategias. ¿Mm? Una cosa es Solem, otra cosa es Bernabé Irigoyen, y después lo que va a hacer Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? ¿Está aclarado? Sí, gracias, profe. Y el otro es el Partido Socialista, que rompe, digamos, que es el principal rival de los radicales, no de los autonomistas. ¿No? No de los autonomistas. Porque los radicales buscan el voto, diríamos, los sectores medios y bajos. Entonces el Partido Socialista va a salir a disputarle esa franja electoral. ¿Mm? Y va a ser una de las principales obsesiones de Irigoyen, ¿no? Ganarle a los socialistas. ¿Mm? Profe, otra consulta. ¿El ¿Sí? Partido Socialista se puede decir que deriva del pueblo o no? No, digamos, los partidos políticos son, esto va a servir para justamente aclarar esto, los partidos políticos son organizaciones que surgen con la política moderna, ¿no? Justamente habíamos visto cuando empezábamos a desarrollar la materia que la Revolución de Mayo había representado y el proceso revolucionario, que la soberanía popular era el núcleo fundante de la organización política contemporánea, ¿no? Y que la representación era el otro concepto importante que teníamos que tener en cuenta. Bueno, los partidos políticos se inscriben en esa base. Por una parte, el principio de la soberanía popular, y por otra parte, la representación, porque como nosotros no podemos salir a gobernar nosotros, yo si voy a la casa de gobierno me dicen váyase a su casa. Usted, para tomar una decisión, usted tiene que ser o elegida o tiene que ser designada por el gobernador. Si no, váyase a su casa, y vaya a lavar los platos. Bueno, entonces, el punto es que los partidos políticos son organizaciones que se presentan a elecciones para justamente poder obtener posiciones en las instituciones públicas que son electivas, ya sea por el Poder Legislativo, o en el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, son organizaciones que buscan conquistar el poder, ¿m? Los partidos, mediante elecciones, en este caso, porque todavía no están, digamos, legitimados los golpes. Pero no es que nacen por voluntad del pueblo. Los partidos políticos nacen por voluntad de sus dirigentes, de querer formar un partido político. No sé si le aclaro el panorama. Sí, está bien, No es que el pueblo dice necesito un partido político, no. Son los dirigentes, los líderes, algunos con mayor o menor respetabilidad, que dicen formamos un partido político y salgamos a competir las elecciones. En general los dirigentes vienen de otros partidos. Este es el punto en general los dirigentes, no hay dirigentes que salen de la nada, tienen algún liderazgo en algún otro lugar o en organizaciones
étnicas, o en organizaciones sindicales, o en organizaciones políticas, en organizaciones culturales, ¿no? Claro, ya vienen con un liderazgo anterior. Vienen con intereses, porque los políticos, bueno, los políticos pueden tener muchos intereses, pero vienen con algunos, digamos, como dirían los teóricos, los sociólogos, capitales culturales o si no, organizacionales, ¿no? A veces vienen de las uniones vecinales, otras veces vienen, qué sé yo, hasta de los liderazgos, los grupos religiosos también salen, ¿no? Las procedencias son diferentes. El tema es que los partidos no es que nadie se los pide, son decisiones de los dirigentes de formar un partido y presentarse a elecciones. ¿Estamos? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el miércoles y recuerden que vamos a seguir con las clases teóricas porque no pude terminar y tendrán la clase de revisión el lunes próximo, antes del parcial, ¿sí? A ver, es múltiple, sí, el parcial es múltiple, sí, es de múltiple opción. Y estudien, ¿m? Cualquier cosa sepan que están los horarios de consulta y estudien. El parcial ya está listo, así que lo estoy terminando de refinar en función de los teóricos. Así que bueno, mucha suerte y nos vemos el miércoles, ¿sí? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias, profe. Chao. Nos vemos.